Buenas, mi nombre es Diego Montenegro y en este video les hablaré sobre el fenómeno de resonancia. Empezamos. Introducción. En este proyecto se presentará un modelo estructural en el cual estarán representados diferentes estructuras de tamaño, buscando emular el fenómeno de resonancia, teniendo en cuenta que el concepto de resonancia es cuando la frecuencia de una fuerza externa iguala a la frecuencia interna del sistema. Para esto se aplica una fuerza externa, la cual genera una frecuencia y observemos las respuestas de las diferentes estructuras con el fin de determinar los puntos exactos en donde se genera el fenómeno. Hoy en día, con el fin de evitar fallas en las estructuras a causa de la resonancia, se implementan diferentes medidas para evitar este fenómeno, tales como diseñar la estructura con el fin de resonar a una frecuencia que usualmente no ocurre, o también se utilizan amortiguadores de masas que su objetivo es estabilizar edificios de muchas plantas frente a movimientos violentos causados por oscilaciones armónicas. Con el fin de clasificar las energías de las ondas sísmicas liberadas durante un sismo, se crearon diferentes escalas, pero siendo la más destacable la escala de Richter, en donde el objetivo de esta escala es medir la fuerza liberada de los sismos de acuerdo con su magnitud. Según esta magnitud, los valores aumentan de manera logarítmica y no lineal. Es decir, un sismo de intensidad 4 no es el doble que uno de intensidad 2, sino que es 100 veces mayor y así sucesivamente. Ahora les explicaré el modelo estructural, que como pueden ver tiene tres estructuras, los cuales representan tres edificios, cada uno de diferente longitud y de igual masa. Entonces, cada edificio tiene un periodo diferente, el cual va a periodos más largos en edificio en donde la longitud es más larga y su frecuencia es más pequeña cada vez que el edificio es largo. ¿Qué quiere decir? Que mediante las estructuras tengan menor longitud, las frecuencias van aumentando. Y cuando las estructuras tienen mayor longitud, el periodo también va aumentando. Entonces, podemos evidenciar que cuando le aplicamos una fuerza, el periodo de esta estructura, en comparación con esta, vemos que este periodo es mayor al de este. Y también aquí podemos identificar el fenómeno de resonancia, que cuando aplicamos una fuerza el cual más o menos se iguale a la fuerza interna del sistema, el sistema empieza a resonar mucho. Entonces aquí vamos a intentarlo primero para esta estructura. Entonces vemos, aquí aplicamos una fuerza y vemos cómo está resonando la estructura en comparación a estos que casi no vibran. Entonces, esto también lo vamos a intentar con aplicando una fuerza mayor para que solamente resone este. Y entonces aquí podemos ver que el que entra en resonancia es esta estructura en comparación a las otras dos. Entonces, en esto se basa el modelo estructural. Muchas gracias. Análisis de resultados. En la siguiente tabla se presentan los valores de la longitud, la masa, el periodo y la frecuencia para cada estructura. Para la estructura 1 tenemos una longitud de 0.31 metros y la masa, que es igual para todos, es igual a 0.117 kilogramos. Su periodo es de 0.38 segundos y teniendo una frecuencia de 2.6 Hz. Para la estructura 2 tenemos una longitud de 0.235 metros, su periodo es de 0.18 segundos y tenemos una frecuencia de 5.4 Hz. Y para la estructura G3 tenemos una longitud de 0.175 metros, su periodo es de 0.1 segundo y su frecuencia es de 10 Hz. Entonces, dentro de este proyecto se evidenció que el periodo es proporcional a la longitud, siendo que a medida que se disminuye la longitud, se disminuye el periodo. Esto es acorde a la teoría, ya que el periodo depende del momento de inercia, la longitud y la masa. También se evidencia que esto es contrario a lo que sucede con la frecuencia, pues esta, a medida que la altura disminuye, su valor aumenta,
Y esto también es acorde a la teoría, puesto que recordemos que la frecuencia es la inversa al periodo. También se determinó que los valores a los cuales se observa el fenómeno de resonancia para las estructuras 1, 2 y 3 son valores cercanos o iguales a las 2.6 Hz, 5.4 y 10 respectivamente. Esto también evidenciando que el fenómeno de resonancia ocurre cuando la frecuencia de una fuerza externa iguala o se acerca a la frecuencia interna de cada estructura. Entonces, en conclusión, tenemos que, en base a los resultados, se ha demostrado que el periodo depende de la longitud. Se corroboró también que la frecuencia es inversamente al periodo y de igual manera cómo funciona el fenómeno de resonancia. Por último, este proyecto ha tenido como objetivo emular el fenómeno de resonancia basándose en la teoría y llevándola a la práctica en menor escala con el modelo fabricado. De igual manera, identificar los puntos determinantes donde la frecuencia causa el efecto ya mencionado. Eso es todo y muchas gracias.